La palabra de Dios la leemos en Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Aquí vemos el poder que tiene la oración. Pedro fue entrado en la cárcel por el rey Herodes, porque él estaba predicando de Jesucristo. Y vemos que la iglesia se puso a hacer oración sin cesar, es decir, que estaban orando todo el tiempo por él. No paraban de orar por él. Y dice la palabra que mientras ellos oraban, el Señor envió un ángel que sacara a Pedro de la cárcel. Y ahí es donde nosotros podemos ver el poder que hay en la oración en unidad. Porque el mismo Jesús dijo, donde hay dos o más en mi nombre, ahí yo estaré. Así que nosotros debemos entender el poder que tiene orar en unidad. Cuando las personas se unen a orar, hay un acuerdo. Se ponen en mutuo acuerdo delante del Señor y esa oración es poderosa. Vemos cómo esa oración hace que haya respuesta, que se rompan cadenas. La oración de un pueblo unido rompe murallas, hace que lo imposible ocurra, pero necesitamos la unidad para la oración, se necesita la unidad en el clamor, porque eso es lo que el Señor nos manda conforme a su palabra, que nos unamos. El mismo Jesús, la última oración que hizo antes de ir a la cruz, fue pidiendo por la unidad de su pueblo, del pueblo de Dios, que así como el Padre y Él eran uno, nosotros seamos unos en Él. Y necesitamos clamar y orar por la unidad, porque donde hay un pueblo unido, cualquier cosa Dios puede hacer a favor de la iglesia, a favor del pueblo, porque es la oración la que rompe las cadenas, la que liberta, la que rompe murallas, la que hace que la mano de Dios se mueva a favor de la sociedad, del mundo, de las almas. Es la mano de Dios la que es la oración, la que hace que la mano de Dios se mueva a favor de su pueblo. Así que debemos volver a la unidad en la oración, al mutuo acuerdo. Esta oración es poderosa. Cuando oramos en todo tiempo también es algo poderoso lo que Dios hace, donde hay oración y donde hay unidad. Debemos entender que la unidad en la oración no es física, es espiritual, porque podemos estar en la iglesia y no estar de acuerdo. La unidad es que el sentir que yo tengo sea el mismo que tiene mi hermano, que si vamos a orar por los enfermos, todos oremos por los enfermos, que si vamos a orar por provisión, todos oremos por provisión, porque a veces estamos en la iglesia y decimos vamos a orar en unidad, pero mientras un grupo ora por los enfermos, otros oran por finanzas, y eso no es unidad, porque la unidad es en el espíritu, en el mismo sentir. Es que si a mí yo tengo el sentir de que hay que orar por mi hermano que está enfermo, el otro hermano diga, sí, vamos a orar por el hermano que está enfermo, todos nos unamos en ese clamor, todos en el espíritu ahí, clamemos por lo mismo y vamos a ver la mano de Dios. Eso es la unidad, el mismo sentir, en un mismo espíritu. Así que cuando se hace oración en cadenas en la iglesia, se debe orar todo por lo mismo. Debe haber alguien que lidere la oración conforme a como el Espíritu le vaya guiando, pero todos orar por lo mismo, porque esa es la oración unánime, en la que todos tienen el mismo sentir, que todos claman en el Espíritu con el mismo gemir. Si van a orar por los niños, por las almas, todos estén ahí unánimes, sintiendo ese dolor, sintiendo ese clamor. Esa es la oración en el Espíritu. Dice que estos hermanos estaban sin cesar orando por Pedro. Era una sola oración que estaban haciendo. Ellos no estaban haciendo muchas oraciones, estaban orando por Pedro la noche entera, el día entero, hasta que ocurrió el milagro. Así es como Dios obra, cuando hay un pueblo que se une en clamor, en un mismo sentir, en unidad. Dios te bendiga.